Bienvenido a El secreto de los escritores que conquistan multitudes. Este libro es el inicio de un viaje hacia la comprensión profunda de lo que significa escribir de una manera que no solo cautive, sino que también inspire y movilice a multitudes. Ya sea que quieras aumentar tu influencia a través de las palabras o simplemente entender cómo los grandes escritores logran conectar con sus audiencias, este ebook es para ti. La magia detrás de los escritores exitosos no radica solo en su habilidad con las palabras, sino en su capacidad para entender las emociones, las necesidades y los deseos de sus lectores. Aquí descubrirás los secretos que los escritores han usado durante siglos para crear obras que resuenan profundamente en el alma humana. A lo largo de los capítulos, te guiaré por los principios fundamentales que te ayudarán a escribir de manera más efectiva, cautivadora y persuasiva. Cada sección está diseñada para brindarte herramientas y técnicas que puedas aplicar de inmediato en tu propio proceso creativo. Si este contenido resuena contigo y quieres apoyar más proyectos como este, te invito a considerar apoyar el canal Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que te ayudará a crecer tanto personal como profesionalmente. Comencemos este emocionante viaje hacia el arte de escribir para las multitudes. Capítulo 1. La magia de escribir con propósito. Escribir es mucho más que plasmar palabras sobre el papel o la pantalla. Es un proceso de conexión profunda, una conversación silenciosa entre el escritor y el lector, donde las palabras se transforman en puentes invisibles que cruzan las distancias del tiempo y del espacio. Para conquistar multitudes, un escritor debe ser consciente de esta conexión, entendiendo que cada palabra tiene el poder de influir, emocionar y cambiar la forma en que alguien ve el mundo. La mayoría de los escritores exitosos no se destacan solo por su destreza con la lengua o su habilidad para describir paisajes, sino por algo mucho más esencial: su propósito. Los grandes escritores saben que cada texto que crean tiene una razón de ser. Cada historia, cada ensayo, cada artículo, está lleno de intenciones claras que buscan provocar una reacción emocional, intelectual o incluso física en su audiencia. El propósito de un escritor es la brújula que guía su pluma, el faro que ilumina el camino cuando la oscuridad de la duda amenaza con oscurecer el horizonte. Cuando se habla de propósito en la escritura, no nos referimos a la necesidad de escribir solo por una razón específica o noble. El propósito también puede ser muy personal y emocional. Escribir para sanar, escribir para reflexionar, escribir para influir en el mundo de manera pequeña o grande. Lo importante es que un escritor debe tener claro su propósito antes de poner la primera palabra sobre la página. El propósito da dirección a la escritura, le da una voz única que hace que el texto resuene en las mentes y corazones de quienes lo leen. Este es el primer secreto de los escritores que conquistan multitudes: escribir con un propósito claro. Las palabras sin intención son solo ruido, las palabras con propósito son música para los oídos de quienes las reciben. Por ejemplo, cuando un autor escribe sobre la lucha interna de sus personajes, no está solo describiendo un conflicto, está transmitiendo una experiencia universal que puede conectar con alguien que también está luchando. Al ser honesto con su propósito, el escritor establece un vínculo auténtico que va más allá de las palabras. La clave está en que, sin importar el tema o el estilo, los escritores exitosos siempre tienen una razón subyacente por la cual están escribiendo. ¿Es para inspirar a la acción? ¿Para educar sobre algo desconocido? ¿O tal vez para ofrecer consuelo a alguien que atraviesa un momento difícil? Esta claridad de propósito permite que la escritura no solo sea efectiva, sino memorable. Un ejemplo claro de cómo el propósito impacta la escritura se puede encontrar en la obra de autores como Víctor Hugo o Gabriel García Márquez. Ambos tenían un profundo propósito detrás de sus obras. Hugo luchaba por la justicia social y la libertad, mientras que García Márquez quería reflejar la realidad de América Latina a través del realismo mágico. Ambos escritores entendieron que la literatura no es solo una forma de contar historias, sino una herramienta poderosa para mover multitudes y cambiar percepciones. El escritor que busca conquistar multitudes no puede escribir solo por el simple hecho de hacerlo. Debe hacerlo con la convicción de que su trabajo tiene el poder de transformar. Cada palabra que escribe debe tener la intención de tocar una fibra en su audiencia. Este propósito no siempre es obvio para el lector, pero se percibe en la forma en que el texto fluye y en la conexión emocional que genera. Si un escritor logra transmitir esta sensación de propósito, sus palabras nunca serán olvidadas. Además de la claridad en el propósito, es fundamental que el escritor mantenga una conexión genuina con su audiencia.
Esto significa no solo comprender sus intereses y preocupaciones, sino también ser capaz de transmitir de manera auténtica lo que él o ella siente acerca del tema que están tratando. La autenticidad en la escritura no es solo un toque personal, es lo que permite que el escritor se conecte a un nivel más profundo con quienes leen sus palabras. Sin autenticidad, la escritura se siente vacía, y el propósito pierde fuerza. La pasión que emana de un propósito bien definido tiene una energía que puede cautivar y convencer a quienes leen. Un escritor que no tiene claro su propósito o que escribe solo por obligación no logra la misma conexión emocional. En cambio, un escritor apasionado por su tema, que lo aborda con una intención genuina, tiene la capacidad de hacer que su audiencia se sienta parte de la conversación. Así es como los grandes escritores conquistan multitudes, no solo a través de las palabras, sino a través de la pasión que transmiten con ellas. Escribir con propósito no es solo una estrategia para captar la atención, sino una forma de profundizar la relación entre el escritor y su audiencia. Cuando los lectores sienten que el escritor tiene un propósito claro, se sienten respetados y valorados como participantes en el proceso. Este sentido de pertenencia es lo que convierte a una obra escrita en algo más que un simple texto, sino en una experiencia compartida. Si deseas conquistar multitudes con tus palabras, debes empezar por definir tu propósito. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que quiero lograr con esta escritura? ¿Qué emoción quiero despertar en el lector? ¿Cómo quiero que se sientan después de leer mis palabras? Tener respuestas claras a estas preguntas te permitirá no solo crear textos impactantes, sino también generar una conexión más profunda y duradera con tu audiencia. Escribe con propósito, y tus palabras nunca pasarán desapercibidas. Capítulo 2. La fuerza de la autenticidad en la escritura. La autenticidad es uno de los pilares fundamentales para que un escritor logre conectar de manera profunda con su audiencia. Sin ella, las palabras se vuelven vacías, y los textos, por más bien estructurados o técnicamente correctos que sean, no lograrán trascender. El escritor que desea conquistar multitudes debe ser genuino en su forma de expresarse, pues solo a través de la autenticidad podrá tocar las fibras emocionales de quienes lo leen. Esta genuinidad no es una elección, sino una necesidad intrínseca para que su voz se sienta verdadera y cercana. Ser auténtico al escribir no significa necesariamente ser transparente con todos los aspectos de la vida del escritor, sino compartir pensamientos, ideas y emociones de manera honesta. Los grandes escritores saben cómo plasmar sus experiencias, sus reflexiones y sus sentimientos en las páginas de una manera que resuene con sus lectores, sin forzar una imagen o una narrativa que no se ajuste a su esencia. La autenticidad no es algo que se pueda imitar ni fingir. Simplemente es un reflejo de lo que uno es y lo que verdaderamente quiere comunicar. Cuando un escritor es auténtico, sus palabras adquieren una resonancia que va más allá de lo superficial. Los lectores sienten que están en presencia de alguien real, alguien con quien pueden identificar sus propias luchas, sus victorias y sus emociones. Es como si las palabras del escritor se volvieran un espejo en el que los lectores pudieran ver reflejadas sus propias experiencias. Este tipo de conexión emocional es lo que permite que un escritor conquiste multitudes. Los lectores buscan, inconscientemente, sentirse comprendidos, y cuando encuentran a un escritor auténtico, sienten que finalmente alguien expresa lo que ellos también sienten. La autenticidad también implica vulnerabilidad. Los escritores más impactantes no tienen miedo de mostrar sus debilidades o de abordar temas que pueden ser incómodos o difíciles de tratar. Esta vulnerabilidad crea un vínculo poderoso con los lectores, pues la humanidad de un escritor se revela en la forma en que se enfrenta a sus propios miedos, dudas y desafíos. Los lectores no solo se sienten atraídos por la habilidad técnica del escritor, sino por su disposición a compartir su verdad, sin importar lo que ello implique. Al escribir de manera auténtica, un escritor también se enfrenta a la posibilidad de rechazo. La verdad es que no todos los lectores estarán de acuerdo con las opiniones o las experiencias que se presentan. Sin embargo, es importante entender que la autenticidad no debe ser medida por la aprobación de todos, sino por la satisfacción interna que se experimenta al saber que uno ha sido fiel a sí mismo. Los escritores que intentan agradar a todo el mundo terminan por diluir su voz, perdiendo lo que los hace únicos. Por el contrario, aquellos que se mantienen firmes en su autenticidad, incluso cuando se enfrentan a la crítica, logran construir una base de seguidores leales y comprometidos. Un ejemplo clásico de autenticidad en la escritura es el caso de Frida Kahlo. Aunque no era una escritora en el sentido tradicional,
Sus diarios y cartas muestran una profundidad emocional y una vulnerabilidad que muchos escritores intentan imitar. Kahlo compartió su dolor, su lucha con la salud y su amor con una honestidad brutal, lo que hizo que sus obras fueran profundamente conmovedoras y universales. Las personas que leen sus escritos no solo comprenden su sufrimiento, sino que también encuentran consuelo al ver reflejadas sus propias luchas en las palabras de una mujer tan valiente y auténtica. Lo mismo ocurre con autores como Sylvia Plath, quien a través de su escritura no solo expresó sus batallas internas, sino que también se atrevió a plasmar su visión del mundo de una manera tan cruda que es imposible no conectar con ella a nivel emocional. Su sinceridad al describir el dolor y las dificultades de la vida humana sigue resonando en los lectores, incluso décadas después de su muerte. La autenticidad de sus palabras no tiene fecha de caducidad. Este principio es igualmente válido para escritores contemporáneos, como Chimamanda Ngozi Adichie, quien, en sus ensayos y novelas, transmite su perspectiva única sobre la vida, la raza y la feminidad. Su autenticidad no solo se ve en las experiencias personales que comparte, sino en la forma en que enfrenta y cuestiona las expectativas sociales que se le imponen. La forma en que ella aborda temas complejos de manera accesible y honesta le ha ganado una audiencia global que se siente profundamente conectada con su voz. La autenticidad no solo fortalece la relación entre escritor y lector, sino que también le da al escritor una libertad creativa inquebrantable. Cuando uno es genuino en su escritura, no se ve limitado por las expectativas del público o las críticas externas. La creatividad fluye más libremente, sin la presión de encajar en un molde. Un escritor auténtico no necesita ser aprobado por las masas para sentirse realizado. Su única medida de éxito es la satisfacción de haber expresado su verdad. Un escritor que se muestra auténtico en su trabajo genera confianza. Los lectores saben que no están recibiendo una versión alterada de la realidad, sino una representación honesta de lo que el escritor percibe y experimenta. Esto es vital para conquistar multitudes. La confianza es la base de cualquier relación, y cuando los lectores confían en un escritor, se convierten en seguidores leales que esperan ansiosamente cada nueva palabra que salga de su pluma. Escribir con autenticidad también implica un compromiso con el propio crecimiento. Un escritor auténtico no teme evolucionar ni modificar sus perspectivas a lo largo del tiempo. La autenticidad no es algo estático, sino algo que se desarrolla junto con el escritor. A medida que la vida del escritor cambia, su escritura también lo hace, pero siempre desde un lugar de sinceridad. En resumen, ser auténtico en la escritura es esencial para conectar con una audiencia. Los escritores que se atreven a mostrar su verdadero ser, con todas sus luces y sombras, logran tocar a los lectores de manera profunda. La autenticidad no se puede imitar, y es lo que permite a un escritor sobresalir entre la multitud, dejando una huella duradera en aquellos que tienen el privilegio de leer sus palabras. Capítulo 3. El poder de la narrativa personal. Cada escritor tiene una historia que contar, pero no todas las historias son iguales. Las mejores narrativas no son necesariamente las más grandiosas o las más complejas. A menudo, son las más personales las que tienen el poder de mover y transformar a las multitudes. Cuando un escritor se adentra en su propia vida y comparte experiencias auténticas, está creando una conexión directa con su audiencia. La narrativa personal no solo habla de los eventos que han marcado al escritor, sino que también refleja la humanidad compartida entre él o ella y el lector. La clave de una narrativa personal efectiva radica en la honestidad. No se trata de contar una historia perfectamente editada, sino de mostrar los momentos vulnerables, los altibajos, las lecciones aprendidas y las emociones reales que han acompañado el proceso. El escritor que elige compartir su propia vida no solo se expone a la vulnerabilidad, sino que también ofrece a su audiencia una oportunidad de identificarse, de ver su propio reflejo en la historia que se cuenta. Uno de los mayores errores que pueden cometer los escritores es creer que sus historias personales no son lo suficientemente interesantes o importantes como para ser compartidas. Sin embargo, las experiencias más cotidianas pueden ser las más poderosas, porque resuenan con la vida real de los lectores. Todo ser humano ha vivido momentos de duda, de lucha, de triunfo y de fracaso, y cuando un escritor puede plasmar estos momentos con sinceridad, el resultado es una narrativa que va más allá del entretenimiento. Se convierte en una fuente de inspiración. Tomemos como ejemplo la obra de Maya Angelou. Su autobiografía I Know Why the Kite Bird Sings es una de las más conmovedoras de la literatura estadounidense,
no porque relate eventos grandiosos, sino porque se sumerge profundamente en su experiencia como mujer negra, víctima de abuso y lucha por encontrar su voz. Angelou no solo comparte los detalles de su vida, sino que transmite cómo cada uno de esos momentos la formó como persona. El poder de su narrativa personal radica en su capacidad de transformar el dolor en algo universalmente entendible y compartible. A través de la narrativa personal, los escritores tienen la capacidad de tocar las emociones más profundas de sus lectores. Al contar sus historias, invitan al lector a reflexionar sobre su propia vida, a repensar sus decisiones, a cuestionar sus creencias o a encontrar consuelo en el hecho de que no están solos en sus luchas. La narrativa personal, cuando se cuenta con la voz genuina del escritor, se convierte en una herramienta poderosa para crear una conexión que va más allá de la simple lectura de un texto. Una de las razones por las que las historias personales son tan efectivas es que todos los seres humanos, independientemente de sus circunstancias, comparten ciertas emociones universales. El amor, la pérdida, la lucha, el éxito, el fracaso, la esperanza. Estas son experiencias humanas que cruzan todas las fronteras y todas las culturas. Cuando un escritor narra sus vivencias personales, no solo está contando su historia, sino que está creando una puerta abierta hacia las experiencias de los demás. El lector, al ver los paralelismos entre su vida y la del escritor, siente una mayor conexión y empatía. Para conquistar multitudes con una narrativa personal, es crucial que el escritor sea consciente de cómo presenta su historia. No se trata de escribir un diario íntimo sin filtros, sino de construir una narrativa que sea relevante para la audiencia. La historia debe estar estructurada de manera que sea interesante, que evoque emociones y que mantenga el interés del lector a lo largo del tiempo. Sin embargo, la estructura no debe opacar la esencia de la historia. La autenticidad de la experiencia debe ser el foco principal. Un ejemplo de esto se encuentra en los escritos de Barack Obama, particularmente en su libro Dreams from My Father. Obama no solo cuenta la historia de su vida, sino que examina las complejas cuestiones de identidad, raza y pertenencia que ha tenido que enfrentar a lo largo de los años. Al compartir su viaje personal, logra que su narrativa resuene con personas de diferentes orígenes, pues su historia no solo es la suya, sino la de muchos otros. Su capacidad para conectar sus vivencias personales con un tema más grande hace que su libro sea trascendental. Es importante entender que no todas las narrativas personales tienen que ser sobre eventos dramáticos o extraordinarios. A menudo, lo que hace que una historia sea atractiva es la forma en que el escritor se enfrenta a lo que parece ser lo cotidiano de la vida. La forma en que se aborda la superación de pequeños obstáculos, la manera en que se aprende a disfrutar de las cosas simples o cómo se encuentra la belleza en medio del caos cotidiano, puede ser lo que haga que un lector se sienta profundamente conmovido. Estas historias, aunque puedan parecer pequeñas, son las que dan forma a nuestra vida diaria y, por lo tanto, tienen el poder de conectar de manera auténtica con el lector. Al escribir sobre experiencias personales, es esencial que el escritor sea honesto consigo mismo. La verdad no debe ser distorsionada para embellecer los hechos o para que encajen en una narrativa preconcebida. Los grandes escritores no tienen miedo de mostrar sus defectos, sus errores, sus dudas. Es precisamente esa honestidad lo que crea una resonancia emocional. Un escritor que no teme mostrar su vulnerabilidad invita al lector a hacer lo mismo. A medida que un escritor avanza en el proceso de compartir su historia personal, es probable que se enfrente a la pregunta: ¿es esta historia realmente valiosa para los demás? La respuesta está en el impacto que tiene sobre el lector. A menudo, lo que un escritor ve como algo común o insignificante es lo que otros necesitan escuchar. La verdadera medida del valor de una narrativa personal no se encuentra en la magnitud del evento que se describe, sino en la capacidad del escritor para transmitir las emociones y las lecciones que surgen de esa experiencia. Para concluir, la narrativa personal es una de las formas más poderosas que tiene un escritor para conectar con su audiencia. No importa cuán sencilla o compleja sea la historia, lo que importa es la honestidad y la vulnerabilidad con la que se presenta. Al compartir su vida, un escritor crea una conexión emocional que no solo fascina a los lectores, sino que también les ofrece la oportunidad de reflexionar sobre sus propias experiencias. Cuando un escritor logra compartir su historia de manera auténtica, puede conquistar no solo la atención de una multitud, sino también su corazón. Capítulo 4. La influencia de las emociones en la escritura. Las emociones son el alma de la escritura. Son las que dan profundidad, color y vida a las palabras que un escritor plasma sobre la página.
Sin ellas, la escritura carecería de la capacidad para conmover, persuadir o inspirar. Las emociones no solo forman la base de las historias que contamos, sino que también tienen el poder de moldear la forma en que esas historias llegan a quienes las leen. Los grandes escritores comprenden este poder, y lo utilizan de manera estratégica para conectar profundamente con su audiencia. Todo escritor tiene la capacidad de utilizar sus emociones al escribir, pero pocos logran hacerlo de manera tan efectiva que sus palabras logren resonar de forma duradera en el lector. La clave está en saber cómo canalizar esas emociones en las palabras correctas. Las emociones no se expresan solo mediante la descripción de situaciones o eventos. Son las pequeñas sutilezas las que realmente logran que el lector se sienta identificado. Esos momentos de vulnerabilidad, esas frases llenas de sentimiento, son las que transforman un texto en una experiencia emocional. Cuando un escritor se conecta emocionalmente con lo que está escribiendo, es capaz de transmitir esa misma emoción a su audiencia. Esta transferencia de emociones entre escritor y lector es lo que crea una verdadera conexión. No importa si la historia que se cuenta es de amor, de dolor, de esperanza o de lucha, lo importante es que el escritor sea capaz de invocar la emoción correspondiente con sinceridad, de manera que el lector no solo entienda lo que está sucediendo, sino que también sienta lo que el escritor sintió al escribirlo. Consideremos, por ejemplo, la obra de William Shakespeare. En sus tragedias, especialmente en Hamlet o Macbeth, las emociones humanas están a la vanguardia. Shakespeare no solo describe las acciones de los personajes, sino que les infunde una profundidad emocional que hace que sus historias se sientan reales y atemporales. Los dilemas internos de sus personajes, las pasiones desbordadas, el amor no correspondido, la traición y la desesperación no son solo eventos dentro de la trama, sino expresiones profundas de la condición humana. Esta capacidad de plasmar emociones complejas y universales ha sido la razón por la cual las obras de Shakespeare siguen siendo relevantes siglos después. Las emociones en la escritura no solo sirven para conectar con el lector, sino que también son fundamentales para hacer que la historia sea memorable. Las palabras que evocan emociones poderosas permanecen mucho después de que se ha leído el texto. Tomemos como ejemplo una de las escenas más conmovedoras de la literatura moderna: el final de La calle de la esperanza de Gabriel García Márquez. La manera en que describe la muerte de uno de sus personajes principales no solo habla de la pérdida, sino que está impregnada de un sentimiento de inevitabilidad y resignación que resuena profundamente con cualquier lector que haya experimentado el dolor de una despedida. Un escritor que sabe cómo manejar las emociones puede transformar una historia sencilla en algo profundamente conmovedor. Por ejemplo, en Las uvas de la ira de John Steinbeck, la lucha de una familia por sobrevivir en tiempos de pobreza extrema no solo se presenta como un relato de injusticia social, sino como una exposición de la desesperación, la frustración y la dignidad humana. Steinbeck utiliza las emociones como un vehículo para transmitir los grandes temas sociales. Pero lo hace de una manera que no solo informa, sino que también toca los corazones de los lectores, haciéndolos sentir lo que los personajes experimentan. El poder de las emociones en la escritura también se ve reflejado en los textos de los grandes oradores. Cuando Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso I Have a Dream, lo que lo hizo tan memorable no fue solo el contenido, sino la emoción con la que lo entregó. El poder de sus palabras radicaba en su capacidad para transmitir esperanza, lucha y amor por la justicia de una manera tan palpable que incluso aquellos que no compartían su visión podían sentir la fuerza de sus convicciones. Los grandes oradores, al igual que los grandes escritores, saben cómo usar las emociones para mover a su audiencia. En la escritura, no se trata solo de decir algo, sino de hacer que el lector lo sienta. Ya sea a través de la creación de un ambiente tenso, de una escena de amor o de una descripción de una pérdida desgarradora, las emociones deben ser el motor que impulse la narración. Cuanto más profunda sea la emoción que el escritor pueda generar en el lector, más efectivo será el impacto de su escritura. Un escritor que comprende cómo utilizar sus propias emociones y las emociones de sus personajes logra crear una atmósfera cargada de significado, donde cada palabra tiene el poder de tocar el alma. No siempre es fácil canalizar las emociones de manera efectiva en la escritura. A veces, los escritores se sienten inseguros acerca de cómo expresar sentimientos profundos sin que suene artificial o exagerado. La clave está en la sutileza. Las emociones no tienen que ser declaradas explícitamente para ser sentidas. A menudo, son los pequeños detalles los que provocan las reacciones más fuertes. Un gesto sencillo, una mirada furtiva,
una palabra que se dice en el momento justo puede ser suficiente para transmitir una emoción poderosa sin necesidad de adornos innecesarios. Un ejemplo de esto se encuentra en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, una obra que está impregnada de una mezcla única de realismo mágico y emociones humanas crudas. Los personajes no solo viven historias fantásticas, sino que cada uno de ellos está atrapado en una red emocional que refleja los altibajos de la vida humana. La forma en que García Márquez introduce las emociones en la narrativa, a menudo de manera sutil pero impactante, crea una atmósfera tan cargada de sentimientos que el lector es incapaz de desconectarse. La escritura emocionalmente poderosa también tiene la capacidad de influir en las acciones y pensamientos de los lectores. Las emociones son una puerta abierta hacia la reflexión personal, y los escritores que logran tocar el corazón de su audiencia a menudo los llevan a cuestionar sus propias creencias, emociones y acciones. Un texto que involucra emociones de manera efectiva no solo busca entretener, sino también transformar, invitar a la acción, al cambio o a la introspección. Al final, los grandes escritores no solo son maestros en el arte de contar historias, sino también en el arte de generar emociones. La capacidad de emocionar a su audiencia es lo que los convierte en verdaderos conquistadores de multitudes. Cada emoción que se transmite a través de las palabras crea una experiencia compartida entre el escritor y el lector, un vínculo invisible que tiene el poder de cambiar vidas. Capítulo 5. La creación de personajes memorables. Un escritor que desee conquistar multitudes no puede subestimar la importancia de sus personajes. Los personajes no solo son los vehículos a través de los cuales se despliega la historia, sino que son el alma de la narrativa. Son ellos quienes dan vida al relato, los que permiten que el lector se conecte de manera profunda con la historia. Los personajes memorables no son simplemente arquetipos vacíos o figuras decorativas. Son seres complejos, multidimensionales, cuyas motivaciones, deseos y conflictos resuenan con los lectores mucho después de que hayan cerrado el libro. Para crear personajes que dejen una huella duradera, el escritor debe entender que cada uno de ellos debe tener un propósito dentro de la trama. Cada personaje, desde el protagonista hasta el villano más secundario, debe tener una razón de ser, una motivación que impulse sus acciones y una historia que respalde sus decisiones. Los personajes que actúan de forma inconsistente o sin una base sólida en sus motivaciones pueden desconcertar al lector y romper la inmersión en la historia. Los personajes más poderosos son aquellos que sienten reales, aquellos cuya complejidad refleja la naturaleza humana. Todos, como seres humanos, estamos llenos de contradicciones. Podemos ser valientes y temerosos al mismo tiempo, altruistas y egoístas en momentos diferentes, o amorosos y distantes dependiendo de la situación. Los grandes escritores logran crear personajes que exhiben esta complejidad, lo que hace que sus reacciones, decisiones y emociones sean comprensibles y auténticas. Un personaje bien desarrollado no es solo alguien que toma decisiones dentro de la historia, sino alguien que el lector puede entender, incluso si no siempre está de acuerdo con él. Por ejemplo, uno de los personajes más complejos y memorables de la literatura es Hamlet, de la famosa obra de Shakespeare. Hamlet no es solo un príncipe que busca vengar la muerte de su padre, es un hombre plagado de dudas existenciales, cuya vacilación y reflexión filosófica sobre la vida y la muerte lo hacen fascinante. Su complejidad emocional y sus dilemas internos permiten que los lectores se identifiquen con él, incluso en sus momentos más oscuros. Hamlet no es un héroe perfecto ni un villano absoluto. Es un ser humano cuya lucha interna lo convierte en un personaje que persiste en la memoria colectiva de la literatura. Otro ejemplo sobresaliente es el personaje de Elizabeth Bennet en Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Elizabeth es una mujer decidida, inteligente, pero también llena de prejuicios y errores de juicio. Su evolución a lo largo de la historia, desde sus primeras impresiones erróneas hasta su profundo autoconocimiento, la convierte en un personaje entrañable y relatable. A pesar de las diferencias de tiempo y lugar, las luchas internas de Elizabeth siguen siendo universales, lo que permite que su personaje resuene con lectores de todas las épocas. Un aspecto crucial al crear personajes memorables es la consistencia de sus características a lo largo de la historia. Un personaje debe comportarse de manera coherente con sus creencias, emociones y motivaciones, pero también debe tener la capacidad de evolucionar. Los cambios que experimenta deben ser naturales y, por lo general, deben ser impulsados por sus experiencias dentro de la trama. La clave está en que estos cambios sean realistas. Un personaje no puede pasar de ser completamente cobarde a convertirse en un héroe sin una justificación adecuada dentro de la narrativa. De manera similar,
Un personaje con una moralidad bien definida no debe de repente tomar decisiones que contradigan su naturaleza sin una explicación que lo haga plausible. La evolución de un personaje no siempre implica un cambio radical. En muchos casos, se trata de una ampliación de su comprensión del mundo y de sí mismo. Por ejemplo, en Matar a un ruiseñor de Harper Lee, Scout Finch crece a lo largo de la historia, pasando de ser una niña inocente e impulsiva a una joven capaz de ver el mundo con una mayor perspectiva moral. Aunque no cambia por completo, su comprensión de la justicia, la igualdad y la humanidad se amplía, lo que le otorga una complejidad que la convierte en un personaje memorable. A lo largo de la historia, los escritores también han sido capaces de construir personajes que son más grandes que la vida misma. Uno de los ejemplos más notables es el de Don Quijote, el caballero errante de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Don Quijote es un personaje tan singular y profundo que su locura y sus ideales de caballerosidad se convierten en una reflexión sobre la realidad y la ficción, la lucha por los ideales y el contraste entre la percepción y la realidad. Aunque es un personaje extravagante, su visión del mundo y su capacidad para enfrentar la vida con una mezcla de valentía y desatino lo convierten en una figura literaria universal. Un truco esencial al escribir personajes memorables es la creación de diálogos auténticos. A través del diálogo, un escritor puede revelar mucho sobre las motivaciones internas de sus personajes sin necesidad de recurrir a largas explicaciones. El diálogo bien escrito tiene el poder de mostrar la personalidad de un personaje de manera sutil, permitiendo que el lector descubra poco a poco las complejidades de su ser. Los grandes escritores no se limitan a escribir lo que sus personajes dicen, escriben lo que sus personajes quieren decir, lo que guardan para sí mismos y lo que no pueden evitar revelar. Los diálogos son, a menudo, un campo fértil para la tensión emocional, los conflictos internos y las revelaciones de los personajes. Además, no podemos olvidar que la creación de personajes memorables también depende de su interacción con los demás. La dinámica entre personajes puede ser tan reveladora como las acciones individuales. Un personaje puede parecer completamente diferente dependiendo de con quién esté interactuando, y esas interacciones pueden ser las que ayuden a definir su verdadera naturaleza. En este sentido, las relaciones que se desarrollan entre personajes enriquecen la historia y proporcionan capas adicionales de complejidad. El protagonista que se enfrenta a un antagonista, o incluso al amigo cercano, no es el mismo personaje antes o después de esa interacción, y el impacto de esas relaciones puede hacer que un personaje pase de ser interesante a ser inolvidable. Al crear personajes memorables, un escritor debe tener en cuenta que la autenticidad es clave. Los personajes que se sienten falsos o forzados rápidamente perderán la conexión con el lector. En cambio, aquellos que son multidimensionales, con motivaciones claras, errores humanos y un desarrollo orgánico, son los que permanecen en la memoria colectiva de la audiencia. Los personajes que enfrentan dificultades internas y externas, y que logran evolucionar a través de sus experiencias, son los que realmente capturan la esencia de la escritura que tiene el poder de conquistar multitudes. Capítulo 6. El arte de crear tramas impactantes. La trama es el esqueleto sobre el que se construye toda historia. Sin una estructura sólida, incluso los personajes más complejos y las emociones más poderosas se diluirían, ya que no tendrían un camino claro por el cual transitar. Para que un escritor conquiste multitudes, debe ser capaz de tejer una trama que no solo mantenga al lector cautivo, sino que también lo haga reflexionar, sorprender y, lo más importante, emocionarse profundamente. La creación de una trama impactante no es simplemente cuestión de inventar eventos o de construir un desenlace sorprendente, es un arte que involucra tensión, ritmo, giros inesperados y, sobre todo, coherencia. El primer paso en la creación de una trama efectiva es entender qué se quiere contar y por qué. Todo escritor debe tener claro el tema central de su historia, aquello sobre lo que gira la narrativa. Ya sea el amor, la lucha por la libertad, el deseo de venganza o la búsqueda de identidad, el tema debe ser la columna vertebral de la trama. Sin un tema claro, la historia puede perderse en eventos triviales que no aportan nada a la experiencia del lector. Un escritor debe tener un propósito detrás de cada evento narrado, asegurándose de que cada acción y cada giro contribuyan al desarrollo de ese tema central. Una de las características más poderosas de una trama impactante es la construcción de la tensión. La tensión es lo que mantiene al lector pegado a las páginas, deseando saber qué ocurrirá a continuación. Puede manifestarse de muchas formas, a través de conflictos entre personajes, de situaciones de vida o muerte,
de dilemas morales o incluso de la incertidumbre sobre el destino de los personajes. La tensión no siempre tiene que ser física o dramática. Puede ser psicológica, emocional o intelectual. Un escritor que sabe cómo crear tensión sin recurrir a explosiones constantes de acción tiene el poder de mantener al lector cautivo durante toda la obra. La tensión se construye de manera efectiva cuando el escritor establece claramente los deseos y las motivaciones de los personajes. Si el lector sabe lo que un personaje quiere y lo que está dispuesto a hacer para conseguirlo, entonces se genera una expectativa. A medida que la trama avanza, esta expectativa se incrementa, lo que hace que el lector se pregunte, ¿lo conseguirá? ¿Qué sacrificios tendrá que hacer para alcanzar su objetivo? La tensión aumenta cuando la narrativa introduce obstáculos que dificultan los deseos del personaje, creando situaciones en las que no está claro si el personaje alcanzará su meta o fracasará. Los mejores escritores saben cómo jugar con estas expectativas y mantener al lector en vilo, entregando giros sorprendentes cuando menos se espera. Un ejemplo brillante de construcción de tensión es 1984 de George Orwell. A lo largo de la novela, el protagonista Winston Smith lucha contra un régimen totalitario que controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. El deseo de Winston por la libertad y la individualidad está constantemente chocado con los poderes de un gobierno omnipresente, y a medida que la historia avanza, la tensión crece al mismo ritmo que la opresión. A pesar de saber que Winston está atrapado en un sistema del que es difícil escapar, el lector sigue preguntándose si logrará alguna vez su anhelada libertad, lo que mantiene la tensión hasta el final de la historia. Una de las herramientas más efectivas para crear tramas impactantes es el uso de giros inesperados. Un giro bien ejecutado no solo sorprende al lector, sino que también puede redefinir toda la historia y cambiar la percepción de los eventos previos. Sin embargo, un giro no debe ser simplemente algo inesperado por el simple hecho de sorprender, debe tener una justificación dentro de la trama. El mejor tipo de giro es aquel que, aunque sea inesperado, tiene sentido dentro del contexto narrativo. Si un giro parece forzado o incongruente con la historia, el lector puede sentirse engañado o manipulado, lo que puede arruinar la experiencia. Un ejemplo clásico de un giro inesperado es el final de El sexto sentido de M. Night Shyamalan. La revelación de que el personaje principal, interpretado por Bruce Willis, está muerto todo el tiempo cambia por completo la forma en que el espectador percibe la película. Este giro no solo es sorprendente, sino que también está cuidadosamente preparado a lo largo de la historia, lo que lo convierte en un desenlace que no solo impacta, sino que también da nueva luz a todos los eventos anteriores. La clave de un buen giro es la preparación. El escritor debe sembrar las pistas sutiles a lo largo de la trama sin hacer que la revelación sea demasiado obvia. El ritmo es otro componente esencial en la creación de una trama impactante. El ritmo de una historia determina cuán rápidamente se desarrollan los eventos y cómo se alternan los momentos de tensión con los de calma. Un buen ritmo mantiene al lector enganchado, dándole espacio para reflexionar sobre lo que está sucediendo sin que la narrativa se vuelva demasiado lenta o pesada. El ritmo debe ser controlado y fluido, alternando entre momentos intensos y pasajes más tranquilos para evitar que la historia se vuelva monótona. Los momentos de calma son tan importantes como los de acción, ya que permiten al lector procesar la información y anticipar lo que vendrá a continuación. En El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald, por ejemplo, el ritmo es crucial para crear una atmósfera de anticipación y melancolía. Aunque hay momentos de gran drama, la historia también está llena de pasajes introspectivos que permiten al lector sumergirse en los pensamientos y emociones del protagonista, lo que refuerza la tensión y profundiza el impacto emocional del final. Fitzgerald maneja el ritmo con maestría, alternando entre la calma y la agitación, lo que genera una sensación de inevitable desenlace trágico. Además de la tensión, los giros y el ritmo, una trama impactante debe estar sostenida por una estructura coherente. Aunque los escritores pueden jugar con el orden cronológico de los eventos o introducir técnicas narrativas no lineales, la historia debe mantenerse clara y comprensible para el lector. Los eventos deben estar conectados de manera lógica, y cada acción debe llevar a la siguiente de forma natural. Una trama que se siente desorganizada o que introduce elementos sin razón puede resultar confusa y frustrante para el lector. Un escritor que desea crear una trama impactante debe también ser consciente de cómo concluir la historia. El final es la última oportunidad para dejar una impresión duradera en el lector, por lo que debe ser tanto satisfactorio como significativo. Un final que cierre todos los cabos sueltos y que resuelva los conflictos planteados a lo largo de la historia es esencial para que la trama quede completa.
Sin embargo, no siempre es necesario un final feliz. En algunos casos, un final abierto o incluso trágico puede ser más poderoso, dependiendo del mensaje que el escritor desee transmitir. En resumen, la creación de una trama impactante es un proceso que requiere habilidades para manejar la tensión, los giros inesperados, el ritmo y la coherencia. El escritor debe ser capaz de envolver al lector en una narrativa que no solo lo entretenga, sino que lo haga reflexionar, sorprenderse y, finalmente, emocionar. Una trama que consiga esto será una trama que, sin duda, conquistará multitudes. Capítulo 7. La importancia del estilo y la voz única del autor. Cuando se trata de conquistar multitudes, no es suficiente con contar una buena historia o crear personajes complejos. El verdadero poder de un escritor radica en su estilo y en su voz única, aquellas cualidades que permiten que su obra se distinga entre las miles de narrativas que el lector encuentra cada día. El estilo de un escritor no es solo la manera en que utiliza las palabras, sino también la forma en que estructura las frases, maneja el ritmo y, lo más importante, refleja su perspectiva única sobre el mundo. Es esta voz única la que crea una conexión emocional con el lector, que lo atrae a sumergirse en la historia y lo hace querer volver a leer una y otra vez. El estilo de un escritor es tan personal como su firma. Es el sello que marca la diferencia entre una historia convencional y una obra que resuena en el corazón de los lectores. Aunque existen ciertas reglas gramaticales y convenciones estilísticas que un escritor debe dominar, el verdadero arte de escribir radica en aprender cómo romper estas reglas de manera efectiva para que la narrativa se sienta fresca, auténtica y cautivadora. A lo largo de la historia, grandes autores como William Faulkner, Virginia Woolf, Gabriel García Márquez y James Joyce han utilizado su estilo de manera revolucionaria, rompiendo convenciones literarias y creando voces que siguen siendo estudiadas y admiradas. Un ejemplo claro de la importancia del estilo es la obra de Hemingway. Su estilo se caracteriza por la simplicidad y la brevedad. Utiliza frases cortas, directas, evitando las florituras y los adornos innecesarios. Esta forma de escribir, aparentemente sencilla, tiene un gran poder evocador. En novelas como El viejo y el mar, la economía de sus palabras permite que el lector se enfoque en lo esencial, las emociones y los conflictos internos de los personajes. Hemingway no se pierde en descripciones interminables o en diálogos complicados. Su estilo se basa en lo que no se dice, en lo que se deja entre líneas. Este estilo minimalista crea una atmósfera de tensión constante, invitando al lector a sumergirse en la historia de una manera única. Por otro lado, Gabriel García Márquez, en Cien años de soledad, tiene un estilo completamente diferente. Su uso del realismo mágico, sus descripciones detalladas y su dominio del ritmo narrativo crean una atmósfera tan rica y densa que el lector no solo lee la historia, sino que la vive. El estilo de García Márquez es una mezcla de lirismo, fantasía y crítica social, y esa fusión es la que otorga a sus obras una cualidad única. En su caso, el estilo es más que una manera de narrar, es una extensión de la trama misma, que transporta al lector a un mundo en el que lo extraordinario y lo cotidiano se mezclan sin esfuerzo. El estilo también juega un papel fundamental en la manera en que un escritor comunica sus temas y su mensaje. Un escritor debe elegir cuidadosamente su lenguaje, la construcción de sus oraciones, el tono y la cadencia para que estos elementos se alineen con lo que está tratando de transmitir. Si el escritor está abordando un tema profundo y emocional, como la muerte, la traición o la desesperación, el estilo debe reflejar la gravedad de estos temas. La elección de palabras puede enfatizar el tono melancólico o dramático, mientras que las frases largas pueden crear una sensación de reflexión. Por el contrario, si el tema es ligero y alegre, el estilo puede ser más dinámico, juguetón o incluso humorístico, utilizando un lenguaje fresco y espontáneo que refleje la naturaleza de la historia. Por ejemplo, en La peste de Albert Camus, el tono sombrío y existencialista de la novela se ve reflejado en el estilo austero del autor. El ritmo pausado y las largas meditaciones filosóficas de los personajes hacen eco de la seriedad del tema que se aborda, la lucha contra la enfermedad, la muerte y el absurdo de la vida. Cada palabra y cada oración parecen estar impregnadas con una sensación de desesperanza, lo que contribuye enormemente a la atmósfera de la novela. A lo largo de la obra de grandes autores, podemos ver cómo el estilo se convierte en un vehículo para transmitir no solo las emociones y pensamientos de los personajes, sino también la visión del mundo del escritor. Esta visión del mundo, que se refleja en el estilo, es lo que le otorga a la obra su resonancia.
Los escritores que logran encontrar una voz auténtica y única son aquellos que tienen el poder de conectar con sus lectores de una manera profunda. Es esta voz la que hace que un escritor se distinga del resto, la que lo convierte en un autor memorable, cuya obra perdura a través del tiempo. La voz única de un escritor también tiene que ver con la forma en que se relaciona con sus lectores. La relación entre autor y lector no es solo un acto de narrar una historia, es un diálogo constante. El escritor invita al lector a ver el mundo a través de su perspectiva, y el lector, a su vez, se deja llevar por esa visión. La voz del escritor es la que establece este vínculo y crea la magia que mantiene al lector interesado, que lo impulsa a seguir leyendo y, más importante aún, a reflexionar sobre lo que acaba de leer. Los escritores que dominan su estilo saben cómo jugar con las expectativas del lector, cómo hacer que se sientan cómodos en el mundo que han creado y al mismo tiempo, cómo desafiar sus percepciones y emocionarles. Además, la voz de un escritor es también un reflejo de su identidad personal, de sus experiencias, sus pasiones y sus pensamientos. Esta voz no se forja de la noche a la mañana, es el resultado de años de práctica, de exploración literaria, de prueba y error. Los grandes escritores no nacen con un estilo único, sino que lo desarrollan con el tiempo, a medida que aprenden a escuchar su propia voz y a afinarla. Es importante que un escritor encuentre su estilo personal, porque es esta voz lo que lo hace sobresalir entre la multitud. Sin esta voz única, las historias se convierten en algo más genérico, algo que fácilmente podría haber sido escrito por cualquiera. Para desarrollar un estilo auténtico, un escritor debe estar dispuesto a experimentar, a probar diferentes formas de escribir, a desafiar las convenciones y a ser fiel a su propia voz interior. En lugar de seguir modas pasajeras o intentar imitar a otros escritores, el escritor debe aprender a escuchar su propio pulso narrativo. De esta manera, su estilo se vuelve una extensión de su propio ser, lo que se refleja en la obra y establece una conexión genuina con el lector. En resumen, la importancia del estilo y la voz única de un escritor no puede ser subestimada. Es lo que da vida a una obra, lo que le da su carácter y lo que permite que una historia conquiste a multitudes. El estilo y la voz de un autor son, en última instancia, lo que convierte una buena narración en una obra maestra literaria, capaz de dejar una huella indeleble en el corazón de aquellos que la leen. Capítulo 8. ¿Cómo provocar emoción en cada página? Hay algo mágico en los libros que nos hacen sentir. Aquellas historias que, sin darnos cuenta, nos arrancan una lágrima, nos aceleran el corazón o nos hacen sonreír con los ojos. Esa magia no es casualidad. Es el resultado de una técnica muy refinada y de una sensibilidad profunda por parte del escritor. Si quieres conquistar multitudes, no basta con tener una historia bien armada o personajes bien delineados. Tienes que tocar fibras, despertar emociones, remover recuerdos, y provocar sensaciones reales. Porque al final del día, lo que hace que un lector recuerde un libro no es tanto lo que ocurrió en la trama, sino cómo lo hizo sentir. Provocar emoción en cada página no significa saturar al lector con dramatismo ni escribir únicamente sobre tragedias o romances intensos. Se trata de saber cuándo y cómo golpear las teclas emocionales correctas. Es conocer el ritmo emocional de una historia, cuándo subir la intensidad, cuándo dejar espacio para respirar, y cuándo hacer que una escena se clave en la memoria. Un escritor emocionalmente inteligente entiende que incluso el silencio puede ser poderoso, que una pausa bien colocada puede hablar más que una página llena de palabras. Uno de los elementos clave para despertar emociones es el conflicto interno del personaje. Cuando el lector es capaz de entrar en la mente de quien protagoniza la historia y sentir sus dudas, sus contradicciones, sus miedos y esperanzas, ocurre la conexión. Y esa conexión es la base de toda emoción. No importa si el escenario es una guerra en el futuro o un pequeño pueblo en la montaña. Si el personaje siente algo profundamente humano, el lector lo sentirá también. Mostrar la lucha interna sin juzgarla, sin resolverla demasiado rápido, es una forma poderosa de enganchar al lector emocionalmente. La vulnerabilidad es otra herramienta poderosa. Mostrar a los personajes en sus momentos más frágiles, en sus fallos más humanos, crea una identificación inmediata. Esos momentos en los que alguien se derrumba, confiesa lo que nunca quiso decir, o actúa por impulso aunque sabe que no debe, son los que hacen que el lector se quede. Porque todos, de una u otra manera, hemos estado ahí. Cuanto más humano es un personaje, más fácil es provocar emoción a través de él. Y no es necesario exagerar ni ser melodramático. A veces, una simple mirada, una carta no enviada,
o una palabra que no se dice puede provocar más que una escena de gritos o llanto. El lenguaje también es clave. El uso de palabras cargadas de significado emocional, las metáforas que conectan con la vida cotidiana, las imágenes que evocan sensaciones físicas, todo eso construye una experiencia más rica. No se trata de escribir bonito, sino de escribir verdadero. De encontrar las palabras exactas que traduzcan lo que un personaje siente y lo que el lector ha sentido alguna vez, aunque no lo haya puesto en palabras. Hay frases que quedan grabadas para siempre, no por su complejidad, sino porque capturan una verdad tan íntima que parecen hablarnos directamente. Un recurso muy eficaz es el contraste. La emoción resalta cuando viene precedida de su opuesto. La tristeza después de la alegría, el miedo después de la calma, la esperanza tras la desesperación. Las emociones funcionan como una balanza. Si todo el texto está cargado de una sola sensación, ésta pierde fuerza. Pero si se equilibra con momentos de respiro o de contraste, entonces cada emoción brilla más. Un escritor hábil sabe cómo dosificar esto, cómo llevar al lector por una montaña rusa emocional sin que se pierda o se desconecte. También hay que entender que cada lector es diferente, y por eso hay que apelar a emociones universales. El amor, la pérdida, la nostalgia, la superación, la soledad, el deseo, la culpa, el perdón. Son emociones que todos conocemos en alguna forma. Si logras que la historia despierte estas sensaciones, aunque sea desde una situación completamente distinta a la del lector, ya habrás ganado una parte de su corazón. Porque ahí es donde se queda tu historia, no en la memoria, sino en el corazón. El ritmo emocional es tan importante como el narrativo. No puedes mantener al lector en una emoción fuerte durante 20 páginas sin que se agote. Por eso, se intercalan momentos de ligereza, de ternura, de humor incluso. El humor bien dosificado puede ser una forma excelente de potenciar otras emociones, especialmente en historias duras. Porque cuando el lector se ríe con los personajes, sufre más cuando ellos sufren. Es una estrategia sutil pero poderosa. Primero lo haces reír, después lo haces llorar. No podemos olvidar el poder del silencio. Las pausas narrativas, los momentos sin diálogo, las escenas donde lo que no se dice pesa más que lo que se dice, son terrenos fértiles para la emoción. En esos espacios, el lector proyecta sus propias vivencias, interpreta lo que está ocurriendo desde su propia sensibilidad. Y eso multiplica el impacto emocional de la escena. Un personaje mirando por la ventana, recordando algo sin que el autor lo explique del todo, puede ser más conmovedor que 1000 palabras explicando su tristeza. Para conquistar multitudes, no necesitas hacer que todos lloren con tu historia. Necesitas hacer que sientan algo. Que al cerrar el libro, o al pausar el audio, se queden en silencio por unos segundos. Que piensen en su propia vida, que recuerden a alguien, que revivan una emoción. Cuando logras eso, ya no eres solo un narrador. Te conviertes en alguien que dejó una marca. Y ese, al final, es el secreto. Provocar emoción no es un truco. Es una forma de mirar el mundo y de contar historias desde la verdad emocional. Es tener el valor de escribir desde lo que uno siente, sin adornos innecesarios, sin miedo a mostrar. Lo humano. Porque lo humano conecta. Y cuando hay conexión, hay magia. Y cuando hay magia, ya tienes al lector en tus manos. Capítulo 9. El poder de las primeras frases. Hay algo que todo lector recuerda incluso después de muchos años. Esa primera frase que lo atrapó, que le hizo quedarse, que lo arrastró sin remedio al interior de una historia. No importa cuán larga sea la novela, ni cuán complejos sean los personajes o la trama, si la primera frase no seduce, no conmueve, no genera una pregunta o una emoción, entonces la historia comienza en desventaja. Las primeras palabras de un libro no solo abren la puerta al mundo del autor, también establecen el tono, despiertan la curiosidad y, sobre todo, deciden si el lector va a quedarse o se marchará sin mirar atrás. Hay escritores que tardan semanas en encontrar la frase de apertura perfecta. Y no es para menos. La primera línea es como un anzuelo. No puede ser una presentación rutinaria ni un dato sin vida. Tiene que tener alma. Tiene que tener tensión. Tiene que tener ritmo, musicalidad, intención. Una buena primera frase no solo informa, también insinúa. Es un misterio envuelto en palabras. Y si se hace bien, se convierte en una promesa silenciosa, lo que estás a punto de leer valdrá la pena. Pensemos en algunos ejemplos inolvidables.
Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera, escribió Tolstoy. Esa frase no necesita una segunda para empezar a despertar preguntas. ¿Qué tipo de familia vamos a conocer? ¿Por qué son infelices? ¿Qué los hace diferentes? Y detrás de esas preguntas, lo más importante, una certeza inmediata de que estamos entrando en algo profundo, algo humano, algo con conflicto. O pensemos en Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Esa frase no es solo bella, es cinematográfica, nostálgica, hipnótica. Nos lanza a un futuro, a un pasado, a una historia circular en una sola línea. Pero no hace falta escribir literatura clásica para usar el poder de las primeras frases. Incluso en textos contemporáneos, artículos o libros de no ficción, la frase inicial puede marcar toda la diferencia. Lo importante es que esa primera línea contenga una chispa de energía, de misterio, de personalidad. Puede ser una afirmación sorprendente, una imagen potente, una pregunta provocadora, una declaración emocional, o incluso una contradicción. Lo esencial es que active algo en el lector, la necesidad de seguir. Muchos escritores cometen el error de usar la primera frase como una introducción lógica. Como si fueran a entregar un informe, comienzan explicando dónde están los personajes, cómo se llaman, qué están haciendo. Pero la gran apertura no explica, atrapa. No describe, vibra. Porque en esa primera línea no se trata de informar, sino de impactar. Y eso se logra con intención, con coraje y con sensibilidad. El ritmo también es importante. Una frase corta puede tener más impacto que un párrafo elaborado. Un simple "él volvió" puede tener una carga dramática enorme si se coloca en el contexto adecuado. A veces, la fuerza está en lo que se deja fuera. La elipsis, lo implícito, la sugerencia. El lector quiere imaginar, quiere completar, quiere entrar en juego. Y una primera frase potente le da esa oportunidad. Le da el permiso de involucrarse. Además, esa frase inicial tiene una doble función. No solo atrapa al lector, también sitúa al escritor. Es el primer contacto con su estilo, con su ritmo, con su mundo. A través de ella, el autor dice, así escribo yo. Esta es mi voz. Esto es lo que puedes esperar de mí. Por eso es importante que esa línea tenga la misma energía que el resto del texto, que no sea solo un fuego artificial sin sustancia. Debe ser coherente con el tono general, pero con el volumen un poco más alto. Como una nota inicial que marca la melodía. Otra dimensión de las frases iniciales es que, en algunos casos, no necesitan ser perfectas desde el primer borrador. Muchos escritores regresan a esa línea al final del proceso, cuando ya conocen bien a los personajes, el conflicto y el tono de la historia. Porque a veces uno no sabe cómo empieza una historia hasta que sabe cómo termina. Y en ese regreso, con el conocimiento total de lo que ha sido escrito, aparece la frase justa. La frase que lo contiene todo sin mostrarlo todo. Hay autores que escriben decenas de frases antes de elegir la definitiva. Otros la encuentran en un suspiro, como si ya viviera dentro de ellos. No importa cómo llegue, lo importante es entender que esa línea debe ser tratada con el respeto que merece. Porque es la embajadora de toda la historia. Es la puerta que se abre, pero también el primer paso. Y si ese primer paso es firme, es original, es vibrante, el lector no querrá irse. Si quieres conquistar multitudes con tus palabras, dedica tiempo a esa primera frase. Mírala como si fuera el corazón de todo lo que viene. No por lo que explica, sino por lo que despierta. Porque cuando una primera línea es poderosa, el resto del texto tiene el viento a favor. Y en el mundo de los libros, eso es oro puro. Capítulo 10. El secreto está en la reescritura. El primer borrador de un escritor rara vez es la versión que conquista. Puede tener momentos brillantes, ideas potentes o frases que deslumbran, pero en su totalidad, es apenas el esqueleto de lo que podría llegar a ser. Los grandes escritores no se enamoran ciegamente de lo primero que escriben. Al contrario, lo miran con una mezcla de humildad y exigencia, sabiendo que la verdadera magia no ocurre durante la inspiración, sino en la reescritura. Es en esa etapa donde el texto se afila, donde la voz se pule, donde cada palabra encuentra su lugar. El secreto está en la reescritura porque ahí es donde la historia se convierte en arte.
Muchos escritores novatos se frustran porque sienten que su texto inicial no refleja lo que imaginaban. Se decepcionan al ver que lo que salió de su pluma o de sus dedos no tiene la fuerza, la belleza o la claridad que esperaban. Pero eso no es un fracaso. Es el comienzo. Ningún escultor espera que el mármol tome forma solo al primer golpe. Ningún pintor espera que el primer trazo lo diga todo. En la escritura pasa lo mismo. El primer borrador es el bloque. Lo que haces con él, lo que tallas, lo que dejas y lo que quitas, es lo que define tu talento. La reescritura no es solo una corrección ortográfica. Es una relectura profunda que busca ritmo, coherencia, tensión narrativa. Es preguntarse si cada escena cumple una función, si cada diálogo revela algo importante, si cada descripción aporta una atmósfera necesaria. Es el momento en el que te conviertes no solo en creador, sino en editor de tu propia obra. Te separas emocionalmente del texto lo suficiente como para verlo con ojos críticos, sin perder la esencia que lo hace tuyo. Una de las preguntas más poderosas que puedes hacerte al reescribir es: ¿esto es lo mejor que puedo hacer con esta escena? Y si la respuesta es no, hay trabajo por delante. Tal vez una frase necesita ser recortada, tal vez un párrafo tiene que decir más con menos, tal vez una página entera debe desaparecer para que otra pueda brillar. El buen escritor no teme cortar. Sabe que a veces es necesario perder una parte para que el conjunto gane fuerza. No es fácil. A veces duele. Pero es ahí donde se nota la diferencia entre quien quiere escribir y quien realmente quiere conquistar. También es útil leer el texto en voz alta durante la reescritura. Escuchar lo que has escrito activa otra parte del cerebro, una parte que detecta ritmos forzados, repeticiones innecesarias o frases que suenan artificiales. Si algo suena mal al oído, probablemente no está bien escrito. Porque la escritura no solo se ve, también se escucha. Y más aún si estás pensando en el formato de audiolibros, donde cada palabra debe fluir como si fuera música. Otro aspecto clave de la reescritura es trabajar el lenguaje. Limpiar los adjetivos redundantes, buscar verbos más precisos, reemplazar palabras planas por otras que tengan más color. Pero también se trata de respetar tu estilo. No se trata de embellecer artificialmente el texto, sino de fortalecer tu voz. Hacerla más clara, más segura, más efectiva. La reescritura no busca transformar tu texto en algo que no es, sino llevarlo a su versión más poderosa, más auténtica. Hay escritores que hacen 5, 10, 15 versiones de un mismo capítulo. Y cada vez que lo leen, encuentran algo que mejorar. No es obsesión, es dedicación. Porque saben que cada palabra cuenta. Que cada línea es una oportunidad de conectar o de perder al lector. Y que si de verdad quieren tocar corazones, no pueden conformarse con lo primero que sale. Tienen que pulir, ajustar, y volver a leer hasta que todo encaje. Hasta que la emoción se sostenga, el ritmo no se rompa, y la historia fluya como si siempre hubiera estado allí. La reescritura también es un acto de humildad. Es reconocer que escribir bien no es un golpe de suerte, sino un trabajo de precisión. Es aceptar que incluso las mejores ideas necesitan estructura, que incluso las escenas más sentidas deben estar bien narradas. Y es también un acto de amor por el lector. Porque cuando reescribes, no lo haces solo por ti. Lo haces para que quien lea, o escuche, reciba lo mejor de ti. Sin ruido, sin paja, sin dudas. Así que no temas volver al texto una y otra vez. Cada relectura es una nueva oportunidad de descubrir algo que puede mejorar. No pienses que al reescribir estás repitiendo el trabajo. Estás acercándote al corazón de tu historia. Estás puliendo la joya. Estás construyendo ese libro que no solo será leído, sino que será recordado. Porque los libros que conquistan multitudes no nacen terminados. Se hacen, palabra a palabra, con paciencia, con criterio, con pasión. Y siempre, siempre, con reescritura. Capítulo 11. El carácter oculto de la voz narrativa. Hay algo profundamente misterioso en la voz narrativa. A veces no sabes bien de dónde viene ni por qué suena como suena, pero está ahí, marcando el ritmo, respirando entre las líneas, dando identidad a todo lo que se cuenta. Es esa presencia que no se ve, pero que se siente, como una mano invisible que guía al lector a través de la historia. Y no importa si estás escribiendo ficción, ensayo, biografía o cualquier otro género, la voz narrativa es el alma de tu texto. Es lo que diferencia una historia contada de una historia vivida.
Muchos escritores se obsesionan con la trama, con los giros argumentales, con la estructura perfecta. Pero si la voz no tiene carácter, si no transmite una emoción auténtica, si no se percibe como única, entonces incluso la mejor historia pierde fuerza. Porque el lector no solo quiere saber qué pasa. Quiere saber cómo se lo vas a contar. Quiere sentir que está en manos de alguien que no solo domina el lenguaje, sino que tiene una personalidad detrás de cada frase. Y eso, precisamente, es lo que hace la voz narrativa. Transforma la información en experiencia emocional. La voz no es solo una cuestión de estilo. Es una elección profunda. Tiene que ver con el tono, con el ritmo, con el punto de vista. ¿Tu narrador es íntimo o distante? ¿Habla como alguien que observa o como alguien que confiesa? ¿Tiene humor? ¿Tiene ironía? ¿Tiene dolor? ¿Tiene deseo? Cada una de esas decisiones define cómo el lector va a conectar con lo que estás contando. Porque no es lo mismo decir murió que decir cerró los ojos sin miedo, como si ya hubiera estado ahí antes. Las palabras pueden contar lo mismo, pero la voz las convierte en algo completamente distinto. Uno de los secretos que usan los grandes escritores es que no intentan copiar voces ajenas. No se esfuerzan por sonar como alguien más. En cambio, escuchan su propio ritmo, sus propias cadencias internas, su manera de ver el mundo, y desde ahí construyen su narrativa. No buscan sonar correctos, buscan sonar verdaderos. La autenticidad es mucho más poderosa que la perfección técnica. Y cuando esa voz se siente honesta, cuando no intenta impresionar sino expresar, el lector se rinde sin condiciones. La voz también puede cambiar de un texto a otro. No es una jaula, es una elección. Puedes escribir con una voz reflexiva en un capítulo, y con una voz provocadora en otro, si la historia lo permite. Lo importante es que haya coherencia emocional. Que no suene impostada. Que no se note que estás actuando. Porque si el lector siente que estás interpretando un papel, pierde la confianza. Y sin confianza, no hay vínculo. Sin vínculo, no hay conquista. Una herramienta poderosa para fortalecer la voz es escribir como si le hablaras a alguien en particular. Imaginar que no estás escribiendo para una audiencia anónima, sino para una persona que conoces. Eso le da calidez, dirección, intimidad. Incluso en textos informativos, cuando adoptas esa actitud, el lenguaje se vuelve más cercano, más envolvente, más humano. Y eso se nota. El lector no lo sabe conscientemente, pero lo percibe. Percibe que hay una voz al otro lado, no una máquina de palabras. Hay escritores cuya voz se reconoce en una sola línea. No porque usen palabras raras, sino porque tienen una energía especial. Hay una cadencia, una forma de observar, una emoción que se filtra entre las letras. Esa singularidad es oro puro. Y no se logra con fórmulas. Se logra escribiendo mucho, experimentando, equivocándose, volviendo a intentar. Se logra cuando dejas de pensar en escribir bien y empiezas a escribir desde un lugar más profundo. Un lugar que no busca aprobación, sino verdad. Además, la voz narrativa no se construye solo con lo que dices, sino con lo que decides no decir. Con los silencios, con las pausas, con las decisiones que tomas sobre qué mostrar y qué ocultar. Hay tanto poder en una omisión como en una descripción detallada. Porque la voz también se define por su manera de dosificar. De suggery. De invita al lector imagina. Y eso requiere sensibilidad, intuición y, sobre todo, valentía. La valentía de confiar en tu lector y de confiar en ti. No importa si estás escribiendo tu primer texto o tu 20º libro, la voz narrativa siempre es un descubrimiento. No es algo que se domina del todo. Es algo que se encuentra, que se afina, que evoluciona. Como la propia vida. Y cuando logras dar con esa voz que es solo tuya, cuando sientes que las palabras fluyen con tu energía y no con la de otros, ahí es cuando la escritura deja de ser un esfuerzo y se convierte en una conversación íntima con el mundo. Ese es el carácter oculto de la voz narrativa. Invisible, pero presente en cada palabra. Silencioso, pero resonando en cada lector. Y cuando logras dominarlo, o mejor dicho, cuando logras dejarlo ser sin controlarlo, entonces tu escritura ya no pasa desapercibida. Porque la voz tiene el poder de hacer que cada texto sea irrepetible. Y esa, sin duda, es una de las claves para conquistar multitudes. Capítulo 12. El poder de crear imágenes inolvidables.
Las palabras tienen un poder oculto que muchos subestiman: la capacidad de despertar imágenes en la mente del lector. No son simples signos organizados para transmitir información. Son la materia prima de la imaginación. Cuando un escritor entiende esto, su manera de escribir cambia para siempre. Ya no se trata solo de contar lo que sucede, sino de invocar una experiencia sensorial, emocional, casi cinematográfica. Y eso, justamente, es lo que hace que un texto se quede grabado en la memoria. Las historias que conquistan no se recuerdan solo por lo que dicen, sino por lo que hacen sentir, por lo que hacen ver. Crear imágenes inolvidables es el verdadero arte del escritor que desea dejar huella. Hay frases que se leen y se olvidan al instante. Pero hay otras que se clavan como una fotografía, que permanecen mucho después de haber cerrado el libro. ¿Qué tienen esas frases que las otras no? Tienen una carga visual, un ritmo interno, una emoción contenida que se libera en la mente del lector. No describen, ever can. No informen, despierten. Son frases que no se limitan a decir llovía fuerte, sino que muestran el agua golpeaba los vidrios como si quisiera entrar a contar un secreto. De eso se trata, de invitar a la mente a participar, de convertir al lector en cómplice activo de la escena. Un escritor que domina la creación de imágenes no necesita adornar el texto con palabras complejas. Al contrario, suele usar un lenguaje sencillo pero preciso, directo pero cargado de intención. No se trata de ser poético por el simple hecho de embellecer. Se trata de elegir cada palabra como quien selecciona los colores para pintar un cuadro. Saber cuándo ser concreto, cuándo sugerir, cuándo dejar espacio al lector para completar la imagen. Porque a veces, lo que no se dice con exactitud es lo que más se recuerda. La ambigüedad bien manejada también tiene poder visual. El truco está en observar. Un escritor que observa con profundidad, que presta atención a los pequeños gestos, a los sonidos del entorno, a las texturas que pasan desapercibidas, tiene una fuente inagotable de imágenes para nutrir su narrativa. La realidad está llena de detalles asombrosos, pero hay que saber verlos. La escritura es, en muchos sentidos, una forma de mirar. Y cuanto más nítida es tu mirada, más potentes serán las imágenes que construyas con tus palabras. Además, la creación de imágenes inolvidables no es un lujo estilístico. Es una herramienta clave para generar conexión emocional. Cuando describes el temblor en las manos de un personaje, la forma en que la luz entra por una ventana en una escena crucial, o el sonido exacto de una risa que quiebra el silencio, no estás haciendo literatura decorativa. Estás construyendo puentes hacia la sensibilidad del lector. Lo estás haciendo vivir lo que cuentas. Y esa es la base de toda historia que se queda en la piel. Que no solo se entienda, sino que se sienta. En el mundo del audio, donde la voz es el único vehículo, las imágenes que creas con tus palabras se vuelven aún más importantes. No hay rostros, ni escenarios, ni colores visibles. Todo depende de lo que el oyente pueda imaginar. Por eso, dominar el arte de la evocación no es una habilidad opcional, es una necesidad. Un oyente cautivado es un oyente que está viendo, sintiendo, tocando mentalmente lo que le estás narrando. Y eso solo ocurre cuando las palabras activan los sentidos. Otro punto esencial es el ritmo. Las imágenes no solo se crean con lo que se dice, sino con cómo se dice. Un texto puede tener una imagen poderosa arruinada por un mal ritmo, por una frase demasiado larga o una pausa mal ubicada. Las palabras, como la música, necesitan respirar. Necesitan espacio para resonar. A veces una imagen necesita ser cortante, seca, como un golpe. Otras veces, debe fluir suave, como una corriente. El ritmo es la piel que envuelve la imagen, y si está bien cuidado, la hace inolvidable. No tengas miedo de experimentar. Prueba formas distintas de describir una escena. Cambia los verbos. Juega con el orden de las palabras. Corta una oración en dos y observa el efecto. La creación de imágenes también es un juego, un laboratorio, un terreno de prueba constante. Lo que hoy parece excesivo, mañana puede ser justo lo que necesitas. La clave está en no conformarte con lo primero que escribes. Volver sobre la imagen, pulirla, probarla. Hasta que deje de ser solo una frase y se convierta en una experiencia visual. Recuerda esto, las multitudes no siguen a un escritor por lo que cuenta, sino por cómo logra que lo vivan. Si puedes escribir una escena que alguien vea en su mente como si la hubiera soñado, entonces has ganado.
Has logrado conquistar, no solo su atención, sino su recuerdo. Y en el mundo de las palabras, no hay mayor victoria que esa. Porque al final, quien crea imágenes inolvidables no solo escribe. Deja una marca. UNESCO. Una visión que persiste cuando las palabras ya han sido dichas. Y eso, precisamente, es lo que diferencia a un escritor más del montón de aquellos que conquistan multitudes. Capítulo 13. Cuando la emoción se convierte en tinta. No hay fórmula más poderosa para conquistar a quien lee o escucha que escribir desde la emoción. Esa es la chispa que da vida a las palabras, el fuego invisible que arde debajo de cada frase y que, aunque no se vea, se siente. El gran secreto de los escritores que dejan huella no está solo en lo que dicen, sino en la carga emocional con la que lo dicen. Porque los textos que resuenan, los que se quedan vibrando en la memoria del lector, son aquellos donde cada palabra lleva un pedazo del alma de quien la escribió. No se trata de hacer llorar, ni de exagerar los sentimientos para parecer intensos. Se trata de ser auténtico. De escribir con la verdad desnuda, aunque duela, aunque incomode, aunque exponga. Escribir desde la emoción es despojarse de la máscara del control y atreverse a hablar desde el miedo, la alegría, el deseo, la pérdida o el asombro. No hay emoción pequeña si es real. Lo que conecta no es la intensidad del drama, sino la sinceridad con la que se presenta. Una línea honesta, escrita con el corazón abierto, puede ser más poderosa que un párrafo entero de adornos. La emoción convierte a la escritura en una experiencia íntima. Hace que el lector se vea reflejado, que se sienta comprendido, acompañado. Cuando un texto logra tocar una fibra profunda, genera algo que va más allá de la lectura, genera un vínculo. Y ese vínculo es lo que transforma al lector en seguidor, en fanático, en cómplice. Porque quien se emociona contigo, vuelve. Vuelve a leerte, vuelve a escucharte, vuelve a buscar esa verdad que solo tú le supiste dar. Pero para lograr eso, primero hay que ser valiente. Porque escribir con emoción es también aceptar la propia vulnerabilidad. Escribir desde el miedo sin maquillar, desde la rabia sin suavizar, desde el amor sin cinismo. Es enfrentarse al papel sin esconder lo que uno siente. Y eso no es fácil. Porque vivimos en una cultura que premia el control, la corrección, la distancia. Pero los grandes escritores entienden que las emociones son la energía más poderosa que tienen. Y no la temen. La usan. La abrazan. La convierten en tinta. Hay escenas que no necesitan ser descriptivas si están bien cargadas emocionalmente. Un personaje que se sienta solo frente a una taza de café puede decir más que 100 líneas de diálogo si sabemos transmitir su vacío, su espera, su silencio. La emoción, cuando está bien capturada, tiene una fuerza silenciosa que arrastra. Y eso es lo que los escritores que conquistan multitudes aprenden a hacer. A narrar desde el temblor, desde la verdad cruda, desde lo que se siente más allá de lo que se ve. Y hay algo más. Escribir desde la emoción también cura. No solo al lector, sino al escritor. Cada vez que vuelcas una parte de ti en una página, algo se ordena dentro. Algo se libera. La escritura se convierte en un puente entre lo que somos y lo que necesitamos comprender. Por eso, muchas veces los textos más poderosos nacen del dolor. Porque ahí no hay artificios. Hay verdad. Hay humanidad. Y la humanidad, cuando es honesta, siempre conmueve. Incluso en textos que no parecen emocionales, como artículos, ensayos o contenidos informativos, se nota cuando hay emoción detrás. Se nota en el ritmo, en la pasión con la que se expone una idea, en la intensidad con la que se defiende una visión. No importa el género, si el texto está vivo, si late, si respira, entonces se convierte en algo memorable. La emoción es el pegamento que une al escritor con su lector, aunque nunca se vean, aunque nunca se conozcan. Muchos escritores se pierden buscando la frase perfecta, pero olvidan que una frase honesta, escrita con emoción, siempre será más poderosa. La perfección técnica puede impresionar, pero la emoción conecta. Y la conexión es lo que genera lealtad, impacto, trascendencia. Los escritores que conquistan multitudes no son los que saben más, sino los que sienten más. Y los que se atreven a compartir ese sentir sin filtros. Entonces, si quieres dejar una marca, si quieres que tus palabras no solo se escuchen sino que se sientan, escribe con el alma en la punta de los dedos. Deja que la emoción se filtre por cada espacio entre las letras.
no la encias, no la disimules. Que tu texto respire con tu verdad, que tiemble con tu historia, que arda con tu intensidad. Porque cuando la emoción se convierte en tinta, el lector no solo lee, vive. Y cuando haces que alguien viva dentro de tus palabras, lo conquistas para siempre. Capítulo 14. El arte de la voz propia. Hay un momento en el camino de todo escritor en el que algo hace clic. Un punto de inflexión. De pronto, las palabras no suenan como las de otros. No recuerdan a sus influencias, ni imitan estilos ajenos. Es como si una voz nueva emergiera desde lo más profundo, una voz que ya estaba ahí, esperando ser reconocida. Esa es la voz propia. Y cuando aparece, todo cambia. El texto respira distinto. Tiene una energía particular, inconfundible. Ya no se trata de escribir bien. Se trata de escribir desde un lugar único, irreemplazable. Los escritores que conquistan multitudes no son aquellos que lo dicen todo, sino los que lo dicen como nadie más puede hacerlo. Descubrir la propia voz no es un destino al que se llega de inmediato. Es un proceso. A veces, largo. A veces incómodo. Porque al principio, todos escribimos imitando. Absorbemos estilos, tonos, estructuras. Es inevitable. Es parte del aprendizaje. Pero con el tiempo, si seguimos escribiendo con honestidad, comenzamos a filtrar. Comenzamos a soltar lo que no somos. Y ahí empieza a asomar lo auténtico. Esa cadencia que no se estudia, ese ritmo natural con el que nuestras ideas bajan al papel cuando no estamos tratando de impresionar, ni de encajar. La voz propia no es solo un estilo. Es una actitud ante el lenguaje. Es la suma de nuestra historia, nuestros silencios, nuestras heridas, nuestras obsesiones. Es la forma en la que percibimos el mundo y lo traducimos en palabras. Por eso, no puede forzarse. No puede copiarse. Y tampoco puede complacerse. Escribir con voz propia implica asumir el riesgo de no gustar a todos. Pero es justamente esa autenticidad lo que genera conexión profunda. Lo que hace que un lector diga, esto fue escrito para mí. Hay una belleza salvaje en la voz propia. No siempre es pulida. A veces es cruda, ruda, hasta torpe. Pero tiene verdad. Y la verdad, cuando se presenta sin disfraces, atraviesa. Porque el lector reconoce, aunque no lo sepa, cuando alguien está escribiendo desde su centro. Hay algo magnético en esa desnudez. No hace falta gritar ni adornar. Una voz auténtica no necesita levantar el volumen, se impone por su presencia. Muchos temen descubrir su voz porque implica mirarse. Implica aceptar lo que uno tiene para decir, tal como es. Sin endulzarlo. Sin justificarlo. Pero lo cierto es que nadie puede decir lo que tú puedes decir, con la visión exacta que tú tienes. Nadie más ha vivido tus días, tus miedos, tus momentos de asombro. Y todo eso se convierte, inevitablemente, en tono, en forma, en carácter narrativo. La voz propia es, en el fondo, el eco de tu existencia convertido en lenguaje. Algunos escritores intentan crear una voz. Le inventan una personalidad, un color, un ritmo. Pero eso rara vez funciona. La voz no se inventa, se revela. Y se revela cuando dejamos de escribir para los demás y empezamos a escribir desde dentro. Cuando ya no estamos preocupados por ser correctos, sino por ser reales. Cuando soltamos la pretensión de agradar y nos permitimos sonar como realmente hablamos, como realmente sentimos. Curiosamente, los textos que más conectan con el público suelen ser aquellos que fueron escritos en momentos de máxima autenticidad. Esos que nacen sin pretensiones, casi como un desahogo, como una necesidad vital. Porque en esos textos, la voz no está editada. Está viva. Y esa vida es lo que hace que el lector se quede, escuche, se identifique. Porque encuentra allí algo que escapa a la técnica. Encuentra humanidad. Dominar la técnica es importante, claro. Saber structura, narrar, emotiona. Pero sin una voz propia, todo eso se vuelve mecánico. La técnica sin alma no conquista. La voz propia, en cambio, transforma incluso lo más simple en algo memorable. No importa si estás contando una historia cotidiana o compartiendo una idea profunda. Si lo haces desde tu verdadera voz, la magia ocurre. Porque el lector no está buscando perfección. Está buscando verdad.
Y la verdad se reconoce por el tono en el que se dice. Por eso, si quieres conquistar con tus palabras, deja de buscar fórmulas. Deja de seguir caminos ajenos. Escucha cómo suenas cuando nadie te está mirando. Escribe como si no tuvieras nada que demostrar. Permítete ser imperfecto, pero auténtico. Porque la voz propia no es la más bonita. Es la más honesta. Y esa, en el mundo de la escritura, es la que realmente deja huella. Cuando descubres tu voz, ya no escribes para llenar páginas. Escribes para abrir puertas. Para invitar a otros a entrar en tu mundo. Y es en ese mundo, único, imperfecto, verdadero, donde las multitudes se quedan. Porque reconocen algo que no encuentran en ningún otro lugar. A ti. Capítulo 15. El poder de la reescritura silenciosa. Hay una idea equivocada que ha perseguido a muchos escritores. La de que lo más importante es escribir rápido, inspirado, como si todo tuviera que salir de un solo aliento. Como si la genialidad estuviera reservada únicamente a esos destellos repentinos de lucidez. Pero la verdad es otra. Los escritores que conquistan multitudes no solo escriben bien, reescriben mejor. La reescritura es ese acto silencioso, casi invisible, en el que la obra encuentra su forma definitiva. Y no se trata de corregir errores, se trata de descubrir la mejor versión de lo que uno quiso decir. Escribir es una primera conversación con uno mismo. Reescribir es cuando se empieza a hablar con los demás. Es en la relectura, en la pulida, donde uno empieza a entender lo que realmente está diciendo. Y muchas veces, es ahí donde aparece la claridad que no estuvo al principio. Es ahí donde ciertas frases se sueltan de su rigidez, donde los párrafos toman forma con mayor ritmo, donde las ideas que parecían débiles encuentran su peso. El texto inicial es como un bloque de mármol. Reescribir es tallar la escultura que ese bloque escondía. No se trata de embellecer por embellecer. Reescribir no significa hacer sonar todo más poético ni más elegante. Significa preguntarse con valentía si cada palabra está haciendo su trabajo, si cada línea empuja hacia donde se quiere llegar, si hay verdad en lo que se dice o solo un intento de sonar profundo. Es un proceso de limpieza, de poda, de enfoque. Y requiere desapego. Porque muchas veces hay que soltar frases que suenan bien, pero que no aportan. Ideas que gustan, pero que distraen. Es duro. Pero es necesario. La reescritura es el lugar donde se elige la esencia por encima del ego. Hay escritores que escriben una vez y ya publican. Y a veces funciona. Pero quienes sostienen carreras duraderas, quienes construyen audiencias fieles, son los que respetan el poder de reescribir. Porque saben que el lector merece una versión afinada, no un boceto. No una primera idea, sino una idea pulida. No se trata de obsesionarse con la perfección. Se trata de tener compromiso con la claridad, con la emoción y con el impacto. Cada palabra que se publica es un acto de respeto hacia quien va a leerla. Y la reescritura es la forma más poderosa de demostrar ese respeto. Lo fascinante es que, al reescribir, uno también se transforma. No es solo el texto el que cambia. Es uno mismo. Porque cada nueva versión te obliga a mirarte desde otro ángulo. A cuestionar certezas. A reconocer tus zonas cómodas y desafiarlas. La reescritura es, en el fondo, un ejercicio de humildad. Implica decir, puedo hacerlo mejor. Puedo entenderme mejor. Puedo decirlo de una forma más verdadera. Y ese gesto, aunque no lo vea nadie, se siente. El lector lo percibe. Sabe que ese texto pasó por el fuego, por la duda, por la revisión. Y por eso confía. Porque hay trabajo detrás de la emoción. Hay oficio detrás de la inspiración. Muchos temen perder la espontaneidad al reescribir. Temen que la chispa original se apague. Pero el secreto está en preservar la esencia mientras se afina la forma. No es cortar el alma del texto. Es ayudarle a expresarse mejor. A veces, lo que uno quiere decir está claro, pero la forma en que se dijo la primera vez no era la más potente. Cambiarlo no es traicionar el mensaje. Es permitirle volar más lejos. Y eso es lo que hacen los grandes. No se conforman con lo que sienten, se obsesionan con cómo lograr que el otro también lo sienta. Por eso, la reescritura es una herramienta sagrada para el escritor que quiere conquistar. Porque no todo texto poderoso nace perfecto. Casi ninguno lo hace. La mayoría nace torpe, confuso,
lleno de ruido. Pero ahí está el diamante en bruto. Y solo quien se atreve a meterse de nuevo en el barro, a ensuciarse las manos, a enfrentar el caos del primer borrador, es capaz de encontrarlo. Los escritores que conquistan multitudes no escriben rápido. Escriben profundo. No se enamoran de lo que escribieron, se enamoran de lo que puede llegar a ser. Porque saben que cada nueva lectura es una oportunidad para hacer que sus palabras se acerquen más a la verdad, más al alma, más al lector. Y ese lector, cuando encuentra un texto que fue trabajado con ese amor silencioso de la reescritura, lo siente. Y vuelve. Porque sabe que esas palabras no fueron arrojadas al azar. Fueron talladas con la paciencia de quien sabe que la excelencia no grita. Susurra. Capítulo 16. El misterio que enamora al lector. Hay algo que los grandes escritores comprenden profundamente, aunque rara vez lo digan en voz alta. El lector no busca respuestas. Busca sensaciones. Busca sentirse vivo. Busca atravesar una experiencia que lo mueva, lo desafíe, lo sacuda. No quiere que le expliquen todo. Quiere descubrir. Quiere imaginar. Quiere llenar los espacios vacíos con su propia historia. Por eso, los escritores que conquistan multitudes no lo dicen todo. Dan lugar al misterio. Saben que lo más poderoso no siempre se dice, se sugiere, se insinúa, se deja vibrando en el aire, como una nota que no se termina de tocar. El misterio no es confusión. No es oscuridad gratuita. Es una herramienta narrativa que permite al lector participar. Le da permiso para ser parte de la creación. Cuando no se entrega todo resuelto, la mente del lector se activa. Se vuelve cómplice. Intuye, proyecta, completa. Y eso genera una conexión mucho más profunda que cualquier explicación lógica. Porque cuando el lector se convierte en coautor emocional de lo que lee, se apropia de la historia. La vuelve suya. Y cuando algo se vuelve personal, deja marca. Muchos escritores, en su deseo de ser comprendidos, caen en la trampa de explicarlo todo. De cerrar cada frase con un sentido claro. De guiar cada emoción como si el lector no pudiera llegar por sí solo. Pero lo cierto es que el lector es más inteligente, más sensible, más intuitivo de lo que muchos creen. Y hay un momento casi mágico que ocurre cuando siente que el texto le está hablando, pero no lo está subestimando. Cuando percibe que hay algo oculto, algo que late entre líneas, algo que no necesita gritar para ser sentido. El misterio también tiene que ver con el respeto. No invadir al lector. No arrastrarlo, sino invitarlo. No empujarle las ideas, sino presentarlas con elegancia, con sutileza. Porque cuando se deja un espacio para el silencio, para la pausa, para el no dicho, ese espacio se vuelve poderoso. Es como una habitación en penumbra. Lo que no se ve completamente se vuelve más interesante. Lo que no se explica del todo se vuelve más profundo. Y esto no se logra por accidente. Es una decisión consciente. Escribir con misterio implica confiar en lo que no se dice. Implica soltar la necesidad de tener el control absoluto sobre la interpretación. Porque cada lector va a encontrar algo distinto. Y ahí está la belleza. El mismo texto puede ser leído de formas completamente opuestas, y todas válidas. Lo importante no es que comprendan exactamente lo que tú quisiste decir. Lo importante es que sientan algo auténtico al leerlo. El misterio también protege lo sagrado. No todo tiene que estar expuesto. Hay emociones que se perciben mejor cuando no se nombran. Hay heridas que se entienden sin necesidad de contarlas. Hay verdades que se sienten más cuando se insinúan. Los escritores que conquistan multitudes entienden que las palabras pueden tocar, pero lo que no se dice puede atravesar. Esto no significa escribir de forma críptica ni rebuscada. El misterio no es complicar, es dejar respirar. Es permitir que la historia tenga capas. Que no todo sea inmediato. Que haya algo que se revela solo al releer. Solo al detenerse. Porque cuando un texto tiene misterio, no se consume, se explora. Y eso genera fidelidad. El lector quiere volver. Quiere ver qué se le escapó. ¿Qué más puede descubrir? Y ese deseo de volver es oro para quien escribe. La música lo ha hecho durante siglos. Las mejores melodías no son las que tienen más notas, sino las que saben dónde callar. Las que saben dejar una pausa, una tensión. Esas que no se resuelven del todo.
Esas que siguen sonando en la mente mucho después de haber terminado. Así también escribe quien domina el arte del misterio. Deja echoes. Deja marcas invisibles que acompañan al lector más allá del texto. En un mundo saturado de ruido, de explicaciones constantes, de contenidos que lo dicen todo rápido y sin pausa, el misterio es un acto de rebeldía. Una apuesta por lo profundo. Por lo que se queda. Por lo que no se consume en segundos, sino que se instala. Los escritores que conquistan no son los que gritan más fuerte. Son los que saben cómo susurrar al oído del lector la pregunta justa. Esa que no lo deja irse. Esa que no tiene respuesta clara, pero que lo acompaña días, semanas, a veces años. Ese es el poder del misterio. Y dominarlo es un arte que se cultiva con valentía, con sensibilidad y sobre todo, con confianza. Confianza en que, a veces, lo más potente de un texto no está en lo que se dice, sino en lo que se deja decir. Capítulo 17. La voz inconfundible que deja huella. Todo escritor, en algún momento de su camino, se pregunta si lo que escribe será suficiente. Si sus palabras destacarán entre tantas otras. Si su voz será escuchada en medio del ruido. Pero los escritores que conquistan multitudes no lo hacen por gritar más fuerte, ni por imitar lo que funciona. Lo hacen porque desarrollan algo que no se puede copiar, una voz única, una forma de escribir que solo puede pertenecerles a ellos. Una voz que, apenas se empieza a leer, ya genera intimidad, reconocimiento, conexión. Una voz que no compite, porque no necesita hacerlo. Simplemente está. Pero esa voz no aparece de un día para otro. No es un regalo ni una inspiración mágica. Es el resultado de un proceso profundo de búsqueda y autenticidad. Nace del silencio, del ensayo, del error, de los intentos fallidos. Y sobre todo, nace del permiso que el escritor se da de ser quien realmente es. Porque muchos escriben desde el personaje que creen que deben mostrar. Desde lo que suponen que el público espera. Pero los que de verdad tocan el alma del lector, lo hacen desde un lugar genuino. Desde su verdad. Desde lo que los hace diferentes, incluso si eso incomoda, incluso si eso los vuelve vulnerables. La voz propia no se encuentra en la técnica, aunque la técnica ayuda. No está en el estilo, aunque el estilo es un puente. Está en la esencia. En esa combinación única de mirada, ritmo, sensibilidad y coraje que cada escritor puede desarrollar si se atreve a dejar de esconderse. Porque todos, en el fondo, tenemos una voz. Lo difícil no es tenerla. Lo difícil es aceptarla. Sostenerla. Creer que vale. Y usarla, aun cuando sea distinta, aun cuando no siga las fórmulas. Los lectores no se enamoran de lo perfecto. Se enamoran de lo humano. De lo cercano. De lo que vibra con verdad. Y la voz propia tiene eso. Imperfecciones que emocionan, giros que sorprenden, silencios que dicen más que 1000 palabras. No necesita ser grandilocuente. Solo necesita ser honesta. Porque cuando el lector percibe que detrás del texto hay una persona real, con miedos, con sueños, con preguntas abiertas, se conecta desde otro lugar. Ya no está leyendo un texto. Está escuchando un alma. Y eso es lo que hace inolvidable a un escritor. Su voz. No las tramas complejas. No los finales inesperados. No los recursos técnicos. Todo eso puede funcionar. Claro. Pero lo que permanece, lo que transforma, lo que lleva al lector a volver una y otra vez a ese autor, es sentir que hay alguien ahí que está hablando directo a su corazón. Alguien que no pretende, que no actúa. Que simplemente se atreve a ser. Para llegar a esa voz, hay que pasar por muchos caminos. Escribir mucho. Equivocarse mucho. Copiar estilos ajenos y luego soltarlos. Probar tonos distintos. Experimenta. Y después, al final de ese recorrido, uno se empieza a escuchar con más claridad. Y se reconoce. Y sabe que, al escribir desde ahí, está tocando una fibra que no se puede fabricar. Solo se puede cultivar. Los escritores que conquistan multitudes no le temen a esa exposición. Entienden que la voz propia no es solo un estilo narrativo. Es una postura ante la vida. Es la forma en que ven el mundo, y la forma en que deciden contarlo. Y esa voz puede ser suave o intensa, dulce o cruda, lírica o directa. No importa cómo suene. Lo que importa es que sea real. Que no intente complacer.
Que no se disfrace. Que tenga la valentía de mostrarse. Y eso, al final, es lo que marca la diferencia. Porque en un mundo donde tantos textos suenan parecidos, encontrar una voz auténtica es como escuchar una melodía que nadie más puede tocar. Es un refugio. Es un despertar. Es una experiencia que no se olvida. Por eso, el mayor secreto de los escritores que conquistan no está en fórmulas ni trucos. Está en descubrir su propia voz y usarla con compromiso, con amor, con presencia. Porque cada palabra escrita desde ahí tiene un poder distinto. Un poder que no se mide en métricas, sino en emociones. En huellas. En memorias que el lector se lleva y no sabe explicar por qué le llegaron tan hondo. Y ese, tal vez, es el triunfo más profundo de un escritor, que su voz siga resonando incluso cuando el libro ya se ha cerrado. Y ahora, antes de cerrar estas páginas, quiero invitarte a ser parte de algo más grande. Si este libro te aportó valor, si sientes que el contenido merece llegar a más personas, considera apoyar nuestro canal Audiomentores. Cada escucha, cada recomendación, cada palabra compartida suma. Tu apoyo permite que sigamos creando libros como este, profundamente humanos, para una comunidad que busca crecer, aprender y conectar a otro nivel. Gracias por haber estado aquí. Gracias por permitirnos acompañarte. Y sobre todo, gracias por seguir creyendo en el poder de las palabras. Porque si hay algo que puede cambiar una vida, es una historia bien contada. Nos escuchamos pronto.